me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Bueno, yo creo que ya estamos listos para la palabra. Le voy a dar unos segunditos ahí para que comparta la señal. El tema de hoy, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. No sé si vamos a tener tiempo de terminar todo el tema en esta mañana. Si no, lo seguiremos el próximo domingo. Pero hoy vamos a hablar sobre, vamos a ver cómo hubo personas que se manifestaron, cómo hubo, promesas que se manifestaron en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Pacto hay mejores promesas en Cristo Jesús. Fíjense, vamos a hablar de las promesas, vamos a ver cómo hubo promesas que se cumplieron en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Pacto hay mejores, grandes y preciosísimas promesas que se cumplieron en Cristo. Va a ser un tema interesante, así que comparta la señal, tenga tiempo ahí para recibir la palabra, y yo le pongo por aquí el anuncio de nuestro aniversario una vez más, y así regresamos con la palabra de hoy. Exaltamos Dios te invita a celebrar su 10º aniversario. Domingo 23 de julio, 11 de la mañana, Hotel Holiday Inn, Palmetto y la 103. Alabanza y adoración. Tendremos clases también para los niños. Y una deliciosa comida. Invita a tus amigos y familiares. 10º aniversario. Acaba tu carrera. Eres bendecido con toda bendición. Bien, aquí estamos de regreso en nuestro servicio virtual del Ministerio Te Exaltamos Dios. Por aquí su pastor Carlos Cestero Jr. Y el tema en esta mañana, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Vamos a comenzar con Jueces, promesas en el Viejo Testamento. Jueces capítulo 21. Ustedes saben que a mí me gusta comenzar, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de las ocasiones con la sombra, y luego terminamos en la luz, en el Nuevo Testamento, para que veamos lo lindo que es la palabra del Señor. Josué capítulo 21 y el verso 45. Le voy a dar un poco de trasfondo. Ustedes saben que ya Moisés había muerto y ya Josué tenía la encomienda de introducir a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. En este punto ya se habían repartido todos los territorios para las 12 tribus, ya todo el mundo estaba ubicadito, ya se estaba acercando el tiempo de la muerte, de la partida de Josué. Pero hubo una declaración interesante que yo quiero que tomemos en consideración. En el verso 45, Josué capítulo 21 y el verso 45. Dice, no faltó palabras de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¡Wow! Miren qué lindo. Otra vez, Josué dice, cuando ya el pueblo había ocupado todo, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Fíjense, todo lo que Dios había prometido a través de Moisés para Israel, de que los iba a introducir en la tierra prometida, todo lo que él había prometido a través de Moisés, dice aquí, todo se cumplió, sin faltar una de ellas. Todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel,
todo se cumplió. Así que ya vemos ahí cómo las promesas que Dios dio a través de Moisés para Israel, dice Josué que todo se cumplió. Esas promesas se cumplieron. Saludos para ti, Alexander Nogueira, allá en Río de Janeiro, firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien, Onel Román, también un abrazo para ti. Marcia Fernández también. Únanse, comparta la señal. Otra promesa la vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos allá, Primera de Reyes, capítulo 8. Y el verso 56. Aquí el caso es distinto. Aquí Salomón ya había construido el templo. Se le llamó el templo de Salomón, ¿verdad? El templo que no pudo edificar David, pero que reunió todo el material. Lo edificó su hijo Salomón. Y luego que lo edificó, en la dedicación en ese día, mira lo que dijo, una de las cosas que dijo Salomón en la oración, en el capítulo 8, Primera de Reyes 8 y el verso 56. Dice: bendito sea el Señor que nos ha dado paz, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra ha faltado de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo. ¡Qué tremendo! Entonces aquí Salomón también está dando gracias a Dios porque de todas las promesas que él dio a través de Moisés, ninguna de ellas ha faltado. Lo confirmó Josué diciendo: todo se cumplió. ¡Qué tremendo! Todo se cumplió. Naturalmente Moisés no pudo ver el cumplimiento de todo eso, aunque él vio la tierra prometida, pero no pudo entrar. Pero Dios cumplió lo que había prometido. Vamos ahora, todavía, hablando de las promesas en el Viejo Testamento, vamos a Hebreos. Usted dirá: pastor, pero Hebreo es nuevo pacto. Sí, pero aunque es nuevo pacto, vamos a leer un verso que se va a referir al Antiguo Testamento. Mira cómo dice Hebreos capítulo 6, verso 13. Hebreos capítulo 6, verso 13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿a quién le hizo la promesa a Dios? A Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora escuche bien el verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, hablando de Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, tenemos que entender, no hay mucho tiempo, ¿verdad?, para abundar en esto. No hay tiempo para entrar en qué fue lo que Dios, todas las veces que Dios le habló a Abraham. Yo tengo un estudio que dentro de mi estudio personal estoy mirando todas las veces que Dios le habló a Abraham. Súper interesante eso. Pero cuando Dios le promete a Abraham, en síntesis, en resumen, lo que él le promete es que le va a dar descendencia y que su descendencia será bendita, será heredera del mundo. Entonces, dice la Biblia que Dios lo juró por sí mismo y después dice: y habiendo esperado, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La pregunta es: ¿qué promesa fue la que Abraham alcanzó? ¿Que su simiente sería bendecida? No, porque Cristo no había llegado. La promesa que sí alcanzó Abraham a ver fue la promesa de su hijo. Dios le dijo: te daré un hijo. Te daré un hijo. Y Abraham vio a su hijo y vio al hijo de su hijo, vio a Isaac y vio a Jacob. Y Abraham también pudo ver la tierra que Dios le prometió a su descendencia. Abraham la vio, porque Dios él estaba sobre un monte. ¿Recuerdan cuando Abraham y Lot estaban juntos y estaban prosperando y tenían que separarse porque habían crecido mucho? Los pastores estaban riñendo
peleando los unos con los otros. Entonces Abraham le dijo a Lot, donde tú, escoge lo que tú quieras, la llanura o el monte, y donde tú vayas yo voy para el otro lado. Y Job escogió la llanura, que ahí que estaba Sodoma y Gomorra, y ya sabemos lo que pasó después. Abraham tomó el monte, y cuando llegó al monte Dios le dijo, mira todo lo que puedes ver. Y Abraham pudo mirar todo, y él vio la tierra prometida. Toda esta tierra que tú ves, se la daré a tu descendencia. Y fíjate, Abraham lo vio. Abraham vio a Isaac. Dice, y habiendo esperado con paciencia, él alcanzó la promesa. Pero hubo algo que él no pudo ver, que fue la bendición, la bendición de su simiente en Cristo. Eso fue después eso fue en la cruz, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Abraham no pudo llegar ahí. Pero lo que te quiero mostrar es que hubo promesas que Abraham con paciencia las alcanzó. Mira cómo dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11. Todavía no hemos llegado al punto de la cruz. Estamos todavía antes de la cruz. Mira cómo dice Hebreos capítulo 11. Esto es interesante, verso 32. ¿Qué más os digo? Porque está hablando ahí de por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe José, por la fe Abraham, por la fe Rahab. Y dice, ¿y qué más digo? Verso 32. Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Oye, verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. ¿Alcanzaron qué? Promesas. Quiere decir que Dios en el antiguo pacto dio promesas. Hubo promesas en el antiguo pacto. Y todas las promesas que dijo Moisés para Israel se cumplieron sin faltar una de ellas. Lo dijo Josué, lo confirmó Salomón. Aquí dice que Abraham también alcanzó, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa de su hijo Isaac. Él pudo ver a su hijo, él pudo ver la tierra prometida. Dice aquí también que si hubiera tiempo para hablar de Jefté, de Barak, de Gedeón, de Sansón, de David, de Samuel, los profetas, que apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos y alcanzaron promesas. En el Antiguo Testamento alcanzaron promesas. Ahora, mira la diferencia ahora del verso 39. Y todos estos, hablando de todos los que por la fe se mencionan en Hebreos 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, oye, no recibieron lo prometido. Wow. ¿No recibieron qué? No recibieron lo prometido. Ahora, a mí me está diciendo aquí, y yo lo acabo de leer, que Jefté, Sansón, David alcanzaron promesas. Y en el capítulo 6 dice que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, refiriéndose a Abraham. ¿Por qué uno dice que no recibió? Un verso dice que no recibieron lo prometido y en otro verso dice que alcanzaron las promesas. Porque ellos alcanzaron las promesas que se le dio en ese tiempo. Pero la promesa que venía en Cristo, esa no la habían alcanzado. Por eso, mira aquí, si vas a Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham, vamos a ver el caso de Abraham, siendo llamado, obedeció sin saber al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Que él llegó a la tierra prometida. Como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos estuvieron allí. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella vio esa promesa de Isaac cumplirse. Por lo cual también uno de ellos, ese casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos, Abraham, Jacob, Sara, Isaac,
Murieron estos sin haber recibido lo prometido. Oye, ve que la promesa se divide en dos partes. En algo físico y luego en algo espiritual en Cristo. Lo físico se cumplió. Isaac nació. Y se comenzó la descendencia. Estuvieron morando en la tierra prometida. Sara vio la promesa de su hijo. Pero dice, ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que no recibieron? La promesa de que su simiente sería bendecida en Cristo. Dice, sino que mirándola de lejos, creyéndola y saludándola y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pero si hubiesen estado buscando aquella misma de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero estaban buscando y anhelando una patria mejor. Esto es la patria celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Había algo que Abraham estaba buscando y que Dios le había prometido, esa iglesia, ese reino, ese estar en Cristo que no había llegado. Y eso era lo que ellos estaban buscando. Lo otro le llegó, pero eso no les llegó. Por eso es que entonces en el verso 39 de Hebreos 11 dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Nos está dando la clave. ¿Cómo fue que fuimos nosotros perfeccionados? En la cruz. Esa era la promesa, la muerte, la resurrección, la justicia y la santificación y salvación por medio del Cordero de Dios. Qué lindo, qué lindo. Entonces, ya vimos cómo en el Antiguo Testamento hubo promesas y cómo muchas de esas promesas se cumplieron en vida de esas personas. Que dice que, el verso en el capítulo 11 dice que apagaron fuego, conquistaron reinos y alcanzaron promesas. Muchos de ellos disfrutaron de las promesas que se les dio. Pero ninguno de ellos alcanzó la promesa de ser perfeccionado. La promesa que venía en Cristo. Ni Abraham tampoco. Él tuvo que esperar esa simiente. Aleluya, la simiente de Jesucristo. Ahora, las promesas del Antiguo Testamento son una cosa y las promesas del Nuevo Testamento son otras. Mira cómo dice Hebreos capítulo 6. Interesante. Capítulo 6, capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y el verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del ministerio de Jesucristo, de nuestro gran sumo sacerdote. ¿Ok? Dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, oiga, establecido sobre mejores promesas. Oiga esto, mediador de un mejor pacto. El pacto de la ley no era mejor, era un pacto defectuoso. El pacto de la gracia era un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dando a entender que en el pacto de la ley habían promesas que no eran mejores, eran inferiores, porque en el nuevo pacto se estableció mejores promesas. Diga conmigo, yo estoy en un pacto con mejores promesas. ¿Qué te da a entender eso? Que el pacto de la ley tenía promesas, pero el de la ley, el de la gracia, tiene mejores promesas. Y las promesas de la ley, muchos de ellos pues la vivieron. Abraham vio a su hijo, Moisés, todo lo que él prometió, lo que Dios prometió a través de Moisés para Israel se cumplió. Dios introdujo a ese pueblo. Es verdad que tardó 40 años por la incredulidad y la terquedad de ese pueblo, pero Dios cumplió su palabra. A veces nosotros por situaciones humanas, por incredulidad, por la dureza del corazón, se atrasan estas promesas. Pero no quiere decir que no se han cumplido. Tú sabes que las promesas de Dios todas fueron cumplidas en Cristo. Mira cómo dice, vamos a segunda carta a los Corintios,
Vamos a entrar en materia ahora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 1, 20. Porque algunas de las promesas de Dios, ¿eso es lo que dice? No. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. En otras palabras, no algunas de las promesas, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo sí. En Cristo, cuando Él dijo consumado es, en la cruz, ¿recuerdan? Recuerdan que todos que Él allí con los brazos abiertos en esa cruz dijo consumado es. Allí se consumó la profecía referente a Cristo en el Antiguo Testamento. Allí se confirmó, fue consumadas las promesas, todas las promesas se cumplieron. El hecho de que no se hayan manifestado algunas de ellas, como la transformación de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, el hecho de que eso no se haya manifestado aún no quiere decir que ya se cumplió en Cristo. Eso ya se cumplió. Por eso es que aguardamos por la fe esto, porque ya se cumplió, ya en Cristo está consumado. Diga conmigo, todas las promesas se cumplieron en Cristo. Póngalo. Todas las promesas se cumplieron en Cristo. Por eso es que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cuando tú hablas de las promesas, tú dices, bueno, vamos a ver. No, tú dices, sí, está hecho. Pastor, pero no se ha manifestado. Eso es otra cosa. La manifestación es otra cosa, pero ya está cumplido, ya está hecho. Es como la sanidad. ¿Te sanó Cristo por su llaga? Sí, pero ¿y por qué ando todavía con esta dolencia? Porque eso es otra cosa. La manifestación de esa sanidad es otra cosa. Cristo se hizo pobre siendo rico para que tú fueras enriquecido. Sí. ¿Ya estamos ricos? Sí. Pero ¿y por qué me falta dinero en el banco? Bueno, pues esos son otras 20 pesos. A veces Dios tiene que enseñarte primero cómo administrar el dinero o cómo comer sanamente, porque comes cualquier porquería en la calle. ¿Y cómo vas a querer vivir en sanidad si no administras tu cuerpo debidamente? ¿Cómo quieres vivir en prosperidad si no sabes hacer ni un budget? No te riges por un presupuesto. Malgastas el dinero. No sabes administrar. Entonces, no le eches la culpa a Dios. Todo tiene un tiempo, una manifestación. La promesa ya fue cumplida, pero el que se manifieste es otra cosa. Por eso es Hebreos capítulo 6, verso 12, hablando de Abraham, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué dice esperado? Porque hay que esperar. Mira cómo dice Hebreos capítulo 6, verso 12, hablando de las promesas. Hebreos capítulo 6, verso 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pregunto yo, ¿fueron cumplidas las promesas? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que dice en Él, todas las promesas, no algunas, todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. La pregunta es, ¿pero se han manifestado todas en tu vida? No. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Créelo y espera. Espera. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí dice que por la fe y la paciencia, tienes que unirle a la fe la paciencia que está en ti. Esa paciencia de Cristo. Eso es un fruto del Espíritu que ya está dentro de ti. La fe y la paciencia. ¿Saben lo que significa? Cuando la Biblia dice todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén? ¿Tú sabes lo que significa amén? Amén significa seguro, cierto, ciertamente, con toda seguridad, que así sea y verdaderamente. Entonces, cuando tú estás en el nuevo pacto y tú hablas de las promesas de Dios, tú tienes que creer que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, que está hecho. Pastor, es que yo no veo la finanza, yo estoy en un brollo económico, yo tengo un lío aquí de la finanza, me están llamando que el banco, que esto, que lo otro, estoy en el proceso de
de que me están quitando todo, estoy perdiendo todo, pastor. Bueno, esa es una situación temporera, pero ya Cristo pagó un precio y Él siendo rico se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Ya tú eres rico. Esa promesa se cumplió en Cristo. La manifestación de eso es otra cosa, porque a veces estamos sufriendo hoy consecuencias de nuestro pasado. Yo estuve mucho tiempo que en esa área de la finanza yo sufrí porque yo no estaba siendo un buen administrador. Entonces Dios tuvo que corregirme. Dios tuvo que disciplinarnos, a él y a mí ambos, con corrección, enseñarnos a cómo tratar, cómo usar, cómo administrar el dinero. Porque el dinero te llega, Dios te dio el trabajo, pero a veces no somos buenos administradores de esas riquezas que Dios nos da. Entonces, con fe y paciencia se heredan, no se cumplen, las promesas ya se cumplieron, pero las promesas se heredan con fe y paciencia. Mira lo que significa paciencia. Paciencia significa largura de ánimo. Ánimo, largura, en otras palabras, sosteniendo el ánimo por un periodo de tiempo, perseverando, constancia. Eso significa paciencia. Yo he visto gente que están pasando por pruebas y yo a veces los veo, yo diría, wow, yo no hubiera llegado ni de aquí a la esquina con esa prueba. Y esa persona lleva años ya, 2, 3 años con esa prueba. Y tú le preguntas y dices, no, yo estoy esperando en el Señor. Esa persona está esperando con paciencia. Está esperando con paciencia. Otra persona se hubiera naufragado en la fe. Pero fíjate, la fe es lo que te sostiene hasta que la promesa sea manifiesta. La fe. Mira cómo dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, la fe tiene dos aspectos. Escuche bien esto que voy a hablar ahora. Yo pensé que iba a poder dividir esto en dos, pero no, lo estoy haciendo todo. El Señor me está permitiendo ministrarlo en esta mañana y voy a terminarlo. La fe, escuche bien lo que voy a hablar de la fe en esta mañana. La fe tiene dos aspectos. La fe tiene certeza y convicción de la promesa. ¿Ok? La promesa ya fue cumplida en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cuando dice en Él, está hablando de en Cristo. Cuando Cristo murió, que Dios consumado, ahí se cumplieron. Entonces la fe tiene certeza y convicción de la promesa. Y número dos, también la fe tiene la espera por manifestar la promesa en el tiempo de Dios. La fe tiene certeza y convicción de la promesa y también la fe puede esperar que esa promesa se manifieste en el tiempo de Dios. Qué tremendo, qué interesante esto. El que no espera es un niño. Por eso Gálatas capítulo 4 dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Hay herederos niños que no pueden esperar la promesa. Se desesperan. Un niño no puede esperar. Un niño, tú le dices, mira, papi, yo quiero helado. Sí, espera, ya te lo voy a comprar. Deja que yo termine de limpiar aquí y te voy a llevar. No, yo quiero ahora. El niño no puede esperar. Es un rasgo del carácter que no está desarrollado. Pues hay creyentes niños, herederos niños. Pueden tener 50 años, 60 años, 40 años, 80 años y ser niños porque no saben esperar. No saben esperar con largura de ánimo, no saben esperar con paciencia. Por eso es que yo les digo, hermano, la oración, el estudio de la palabra, la alabanza, el congregarnos así, te ayuda a que puedas esperar con fe la promesa para que se manifieste. La fe tiene la certeza y la convicción de que está hecho, pero también la fe te ayuda a esperar. Míralo aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ve que no ha llegado?
porque se espera, está por llegar, está hablando de la manifestación, pero tiene la convicción de lo que no se ve. Ya tiene certeza y convicción, aunque no lo veas, dice, está hecho. Pero también tiene la paciencia para esperar que se manifieste en los ojos visibles y en el tiempo de Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra en Hebreos 6:12, que lo leímos, que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué te ha prometido Dios que aún tú no has podido ver? Y que a veces te desespera, a veces las agonías de este mundo, a veces el fuego, las cosas que tú miras, que tú ves. Mira, hermano, la Biblia dice que lo que se ve es temporero. Es temporero porque hoy está y mañana desapareció. A veces los síntomas que tenemos, tú te levantas con un dolor en el pecho que piensas que vas a tener un ataque al corazón y a los 20 minutos ya no lo tienes. Las cosas temporales, las que se ven, las que no se ven son eternas. Y ahí es que estamos amparados nosotros, en lo que no se ve, en lo que Dios dijo en su palabra. Y hay una promesa, que con esto quiero terminar. Hay una promesa que falta que algunos entren en esta promesa. Y es Hebreos capítulo 4, verso 1 al 3. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. My God. Pastor, el reposo, el entrar en el reposo es una promesa de Dios. Sí. ¿Y ya se cumplió en Cristo? Sí. ¿Y por qué yo no estoy en reposo, pastor? ¿Por qué yo estoy desanimado y en afán? Porque te falta el ingrediente paciencia. Te falta el ingrediente largura de ánimo. Tienes que mezclar la fe con paciencia. La fe y con paciencia se heredan las promesas. Pastor, es que yo no lo veo. Comienza a llamar las cosas que no se ven como si fuesen. La fe te ayuda a anclarte en la palabra de Dios y a esperar. Pastor, pero llevo 2 años esperando. La fe te seguirá ayudando por si tienes que esperar 30 años más. La fe. ¿Cuánto esperó Abraham sin la promesa del Espíritu Santo, que no había llegado? Él esperó como 20, 25 años por la promesa. Y tú y yo, con el Espíritu Santo que tenemos ya, con el sello de la promesa, con la palabra escrita aquí y escrita en nuestra mente, podemos esperar porque tenemos el mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Tenemos el espíritu de Cristo. Teniendo el espíritu de su Hijo, clamamos, Abba, Padre. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y podemos añadirle a la fe virtud. Mira cómo dice segunda carta del apóstol Pedro. Miren qué lindo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No es que te lo van a dar, es que ya te lo dieron mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. Ya, dígalo ahí, me lo han dado. Preciosas y grandísimas promesas. Esto ya está hecho, hermano. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ya nos han sido dadas estas preciosas y grandísimas promesas. Son tuyas. Ya te lo dieron. Ya están en tu cuenta.
pastor, ¿y qué hago? Mira, confiésalas, decláralas con tu boca. Es que no lo veo. Tú no tienes que esperar verlo. Las promesas no están sujetas a que tú las veas. Las promesas ya fueron cumplidas en Cristo y se manifiestan en el tiempo de Dios. ¿Y qué hago para esperar? Ahí está la fe y la paciencia. La fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan, se esperan, se manifiestan las promesas de Dios. Y algunos, mira, dice, volviendo y terminamos con Hebreos 4, temamos pues que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó a ellos? Porque la oyeron y no la creyeron. Hubo incredulidad, hubo dureza de corazón. Pues aquí el Espíritu Santo está diciendo que no te pase lo mismo que le pasó a Israel. Que cuando tú oigas la palabra de Dios, tú la creas en tu corazón. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. Diga, yo estoy en el reposo de Dios. Yo he entrado en el reposo de Dios por la fe. Dígalo, mi hermano. Dígalo, abuelo, dígalo, esposo, esposa, dígalo, sobrino, dígalo, hija. Estoy en el reposo de Dios. He creído a la palabra de Dios. He creído, he llevado cautivo la dureza de mi corazón y le he creído a Dios. Voy a tener largura de ánimo. Voy a esperar con paciencia la manifestación de lo que Dios me ha prometido. Y vas a ver las maravillas de Dios. Oye, y con este espíritu de fe, si tienes que esperar 2 años más, el espíritu de fe te va a dar el ánimo, te va a dar la certeza, te va a dar el gozo para esperar y reinar en vida sobre esa circunstancia. Qué lindo. Telma dice, yo he entrado en el reposo del Señor. Sí. Alejandro Villamar, estoy en el reposo de Dios. Es por la fe que se entra. Los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. Somos herederos. Diga ahí, yo soy un heredero. Pero no todos los herederos reinan. No todos los herederos están heredando. Cuando un heredero es niño, no le dan la herencia porque es niño. A veces dicen, no, tiene que esperar que cumpla 18 o tiene que esperar que dentro de las cláusulas del testamento es que cumplas mayor de edad y que te cases y tengas hijos. Entonces, la empresa es tuya. Hay condiciones. Pero si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Y cómo se sabe si un heredero es niño? Oye, acá entre nosotros, se sabe que un heredero es niño porque no sabe esperar. Se desespera. ¿Y cómo yo sé, pastor, si me desespero? Sencillo. Murmuras, entras en afán, estás en estrés, te duelen las coyunturas, te duele el estómago, no duermes. Ahí que se sabe si el heredero es niño. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Cómo es tu proceder en medio del fuego? ¿Cómo hacían los 3 jóvenes hebreos? Mira, en el fuego se paseaban. Se paseaban en medio del fuego. ¿Tú sabes lo que es pasearse en medio del fuego? ¿Tú sabes lo que es disfrutar de la vida dentro de la prueba? Por eso es que a los que están heredando a veces los llaman locos. Por eso esta palabra es locura para el hombre natural. Es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que se salvan. Y en esta mañana yo te invito, hermano y hermana, a que tú eches mano de esta palabra. Las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Ya se cumplieron todas. Pero la fe de Cristo que está en ti te va a ayudar
a no solo tener convicción de que ya se cumplió, sino a esperar que se manifieste en el tiempo de Dios. Espera con paciencia, con largura de ánimo. Espera con paciencia. Eso tiene que ver con el carácter, a veces cómo Dios va moldeando ese carácter con fuego. Que tú quieres que las cosas se hagan a tu manera, pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Hay gente que cuando las cosas no se hacen a la manera de él o de ella, son dominantes. Y si la mujer no hace lo que él dice, un golpe en el piso, en la pared. Si el hombre no hace lo que la mujer dice, una pelea, tiene que esperar. Todo es en la manera y en el tiempo y a la forma de Dios. Tú puedes estar esperando a Dios por aquí y Dios te llega por la puerta de atrás. Mientras tanto, espéralo con fe y con paciencia. Espera esa manifestación de Dios en tu vida. Y recibo que Dios manifestará cosas maravillosas que Él tiene preparado para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. No te desanimes en todo eso. Vuelvo contigo. Exaltamos Dios te invita a celebrar su 10º aniversario. Domingo 23 de julio, 11 de la mañana, Hotel Holiday Inn, Palmetto y la 103. Alabanza y adoración. Tendremos clases también para los niños. Y una deliciosa comida. Invita a tus amigos y familiares. 10º aniversario. Acaba tu carrera. Eres bendecido con toda bendición. Tremendo. Zulma dice, estoy en el reposo de Dios. Eso, Zulma. Plácido dice, recibo esta poderosa palabra. Todo está hecho. Amén. Así es. Y por acá por YouTube, mi hermano Félix Valdés dice, gloria a Dios, saludos a todos los bendecidos. Y amén, con paciencia lo aguardamos. Qué lindo. Ese es el mismo espíritu de fe, mi hermano. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios por su amor. Damos gracias a Dios porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Así que yo recibo que el Señor tiene grandes cosas para ti. Yo recibo que aún las cosas que tú no ves, que no has podido ver, se manifestarán en el tiempo del Señor. Comparte esta palabra, dale un like. Si no nos estás siguiendo por las redes, toque donde dice síganos, follow. Tóquenos ahí para que te hagamos llegar cualquier transmisión en vivo que estaremos haciendo. Hermanos, yo los espero. Félix y María los espero, y Mari los espero allá en el aniversario. Los que están allá en el sur de la Florida, los esperamos allá para que nos gocemos en ese domingo 23 de julio a las 11 de la mañana. Mi cuñada Consuelo, bendecida, qué bueno que recibiste la palabra. Bueno, aquí los dejo con el videito de Angie, que también va a estar con nosotros, y hasta la próxima. Los declaro bendecidos con toda bendición. Compartan. Aunque en valles de sombra caminé, tú mostraste la luz. Aunque alguna vez me resbalé, tu gracia no me faltó. Aunque no haya visto el sol salir, sé que estuviste allí. Aunque frágil me viste, me rendí a tus brazos de amor. Tú nunca fallas. En mi vida eres real. En mi vida eres real. Tú nunca fallas. En mi vida eres real. Aunque en valles de sombra caminé, tú mostraste la luz. Aunque alguna vez me resbalé, tu gracia no me faltó. Barro en tus manos hoy, moldéame de a poco. Hazme de nuevo y que quede perfecta. Soy tu obra selecta. Aunque no haya visto el sol salir, sé que estuviste allí. Aunque frágil me viste, me rendí a tus brazos de amor.
consciente del daño que me hacía. Siento que me muero, aquí acaba mi historia. Pero sentí una voz que me dijo, hijo mío, yo quiero salvarte, hacer grandes cosas contigo. Tienes que arrepentirte, deja de condenarte. Yo te hice nuevo, eres mi obra de arte.